Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos en Spanish Public Radio. Soy Salvador España y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa Miradas Recientes de las Historias del Arte de México. El día de hoy tenemos una interesante charla para ustedes a cargo de Denise Fallena. Ella es del Instituto de Investigaciones Estéticas de UNAM en la sede Oaxaca. Disfrutémoslo. Lo primero que les quiero comentar es que la sede del Instituto de Investigaciones Estéticas de Oaxaca se estableció en el año 2001 en virtud precisamente de la riqueza patrimonial de la región. Asimismo, en el año 2007 se inauguró la Biblioteca Beatriz de la Fuente, comparte el edificio donde actualmente están nuestras oficinas, que es un monumento histórico, fue el Palacio del Arzobispado y se encuentra precisamente en el centro histórico, en la Alameda del General León, enfrente de la Catedral de Oaxaca. Bueno, la biblioteca de Beatriz de la Fuente fue un legado por parte de la familia de la Fuente, y que perteneció a la historiadora del arte Beatriz de la Fuente, que fue un pilar en los estudios de historia del arte en nuestro país, sobre todo en lo referente al arte prehispánico. Y bueno, esta biblioteca está al servicio de los investigadores, pero también está abierta al público general y tiene su espacio para consulta, lectura, y bueno, está precisamente para que todos la puedan utilizar. Y bueno, desde entonces, desde la fundación de nuestro instituto, el cometido, el propósito ha sido descentralizar la investigación académica hacia una región del país caracterizada por una gran diversidad de expresiones culturales y recintos museográficos, monumentos arqueológicos, archivos y acervos documentales. Actualmente nuestra sede cuenta con 7 investigadores que ustedes ya nos conocieron en la primera de las sesiones de estas videocápsulas, y los campos de interés cubren las áreas temáticas y periodos históricos prioritarios de nuestro instituto, que son precisamente el arte indígena en América, el arte de los virreinatos, arte mundial, arte moderno, arte contemporáneo y teoría del arte. Desde sus inicios, nuestra sede ha organizado diferentes encuentros académicos y actividades docentes, las cuales buscan enriquecer la vida cultural. Por ejemplo, actualmente tenemos la especialización en Historia del Arte, que pertenece a la coordinación del posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, y que tiene como propósito fundamental la formación y profesionalización con impacto a nivel regional. Es decir, todo el sureste, no nada más el estado de Oaxaca. Tenemos alumnos de otros lugares, de otras ciudades, que precisamente vienen a tomar este posgrado. También se realizan actividades orientadas a la difusión y a la divulgación, como exposiciones, también tenemos cursos, talleres, y con la participación de colegas tanto de otras instituciones a nivel nacional e internacional. Bueno, ahora voy a hablarles un poco a un recorrido a vuelo de pájaro de la riqueza patrimonial del estado de Oaxaca. Trajimos algunas imágenes que sean representativas precisamente de toda esta variedad de la riqueza patrimonial de la región. Y bueno, lo primero que les quiero decir es que la ciudad de Oaxaca y el sitio arqueológico de Monte Albán en el año de 1987 se incluyeron en el listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y esto no es de extrañar, porque el estado de Oaxaca es una de las regiones de México que posee más monumentos arqueológicos e históricos. Por su ubicación geográfica y variedad de recursos naturales, a lo largo de su historia, el actual estado de Oaxaca ha sido un importante nodo
en el sureste que conecta el altiplano central de México con la región del Golfo y con el centro, con Centroamérica, especialmente lo que es Guatemala. Por esta razón ha sido paso para distintas migraciones. Florecieron importantes complejos urbanos y hubo una intrincada red de comercio que permitió el intercambio cultural. Bueno, como ustedes bien saben, Oaxaca posee un importante número de zonas arqueológicas de las culturas originarias. Por ejemplo, está San José Mogote, que destaca por ser uno de los primeros sitios que se puede atribuir a la cultura zapoteca durante el preclásico medio. Y está muy cerca este sitio arqueológico de la ciudad de Oaxaca. Pero además, Oaxaca se han encontrado múltiples muestras de arte rupestre, tanto de pintura como de petroglifos, es decir, son grabados en las formaciones rocosas, en lugares casi inaccesibles, y estas manifestaciones culturales han estado presentes desde el periodo formativo hasta la época colonial. En los valles centrales se localiza la zona de cuevas de Mitla Yagul, donde hay varios vestigios precisamente de arte rupestre, y también en la región de la Mixteca el sitio del puente colosal de Tepelmeme y en parte del sur del istmo de Tehuantepec. Están la serie de los sitios zapotecos, por citar algunas de las áreas de arte rupestre existentes. También hay que decir que existe una estrecha relación entre el arte rupestre con el paisaje, ya que estos espacios se consideraban sagrados. Entonces vamos a encontrar que muchas de estas pinturas y petroglifos tienen un contenido simbólico referente sobre todo a las creencias religiosas y la cosmovisión de estos artistas, de estas personas que los produjeron, y en donde también se encuentran vestigios de ofrendas, precisamente porque se consideraba que en estos sitios se podría establecer un diálogo con las entidades de lo sagrado, ¿no? Las deidades. Y bueno, es más, en muchos casos estos sitios se siguen considerando sagrados por los actuales pobladores. Y bueno, también, además de los imponentes sitios de Monte Albán y Mitla, que florecieron en el clásico y en el posclásico, y que son mundialmente conocidos, también hay otros asentamientos como Atzompa, que Atzompa también está muy cerca de la ciudad de Oaxaca y fue contemporánea a la ciudad de Monte Albán. También hay otros sitios, que es por ejemplo Yagul, Lambitieco y la villa de Sachila, en donde podemos encontrar estructuras, plazas y varios monumentos arquitectónicos. También es importante destacar que en estas estructuras prehispánicas se aprecia lo que se ha denominado como la integridad plástica, es decir, que se combina la arquitectura, la pintura y la escultura bajo un programa artístico, un programa discursivo, donde podemos saber el tipo de creencias, las tradiciones, la cosmovisión precisamente de estos antiguos pobladores de México. Y bueno, un ejemplo sorprendente de la integración plástica está precisamente la tumba 5 de Xochilquitongo en el Cerro de la Campana, descubierta en 1985. Y es muy interesante porque se construyó dentro de una caverna, una cueva natural, se hizo toda la construcción, tiene varias salas y fue para uso funerario. Y aquí encontramos que aparte de la estructura arquitectónica, tiene una muestra muy impresionante de pintura mural que decora todos los muros y también está combinada con relieves en piedra y policromados, y también se encuentra escultura tanto en piedra como en cerámica,
y están los vestigios ofrendarios y también los restos humanos de estos entierros. Bueno, también para los trabajos de investigación es importante considerar los vestigios materiales que nutren las colecciones principalmente del Museo de las Culturas de Oaxaca, los museos de sitio y comunitarios y las vastas colecciones de piezas arqueológicas que albergan las bodegas del Instituto Nacional de Antropología Historia del INAH en Oaxaca. Bueno, al igual que en museos de otros países, también encontramos vestigios de las culturas originarias. Por ejemplo, está el Códice Nutal de origen mixteco y que actualmente está en el convento dominico de San Marcos en la ciudad de Florencia, en Italia. El trabajo que realizamos se hace también en conjunto con los investigadores del INAH, como son los arqueólogos, antropólogos sociales, antropólogos físicos y etnólogos, historiadores, precisamente para poder entender cómo eran estas culturas del pasado de nuestro país. Y bueno, también tenemos en esta región importantes construcciones, sobre todo del siglo XVI, del momento del encuentro, cuando llegaron los primeros europeos a poblar estas regiones con los pueblos mesoamericanos, el momento de contacto. Y bueno, hay varios conventos que hasta la actualidad se conservan y que provienen precisamente del proceso de evangelización y pertenecieron a la Orden de Santo Domingo. En estas edificaciones se combinan distintos estilos arquitectónicos provenientes de Europa. Por ejemplo, vemos ejemplos de estilos tardomedievales, sobre todo del siglo XV, del estilo isabelino. Tenemos también ejemplos del Renacimiento, del plateresco, así como elementos y motivos manieristas. Pero además se integraron a la arquitectura motivos de mano indígena, visualidad, también la visualidad del mundo indígena, que se le han denominado como indiocristianos o también de estilo sincrético, en donde se funden precisamente elementos del mundo europeo con el mundo mesoamericano. Y bueno, un ejemplo que es de gran interés para el estudio es precisamente el exconvento de Cuilapan. Se encuentra en el poblado de Cuilapan de Guerrero y que también fue un convento dominico del siglo XVI. Y aquí es interesante porque aún se conserva la iglesia del convento que se hizo en un primer momento constructivo y que después junto a esta iglesia no se concluyó, no se utilizó, se edificó un segundo edificio. Entonces aquí podemos también apreciar cuáles eran las técnicas, cuáles eran los procesos constructivos. Esta primera iglesia no tiene el techo, no tiene ninguna cúpula, está abierta, solamente están los muros y las columnas. Entonces esto permite hacer trabajos también de tipo arqueológico. Y por otro lado, aquí también en este convento tenemos muestras de pintura mural. Hay que recordar que todos los conventos tenían los muros de los recintos, de los lugares más importantes pintados. Entonces, a través del estudio de estas pinturas también podemos conocer cómo fueron estos procesos de evangelización, de la introducción del cristianismo por las órdenes mendicantes al Nuevo Mundo, aquí a América. Y bueno, es muy conocido el convento de Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca, donde hoy se encuentra el Museo de las Culturas. Y bueno, también en este conjunto es muy importante que en su interior se alberga precisamente la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa,
que es una de las bibliotecas más antiguas de toda América, donde se atesoran libros incunables, los primeros libros que llegaron en el siglo XVI, además de mapas, códices y otros documentos procedentes precisamente tanto de las culturas prehispánicas como de Europa. Y esta biblioteca, bueno, está abierta para la investigación y también para el público en general, y se desarrollan diferentes talleres y cursos de interés para formación de investigadores. Bueno, también en la Mixteca Alta sobresalen los monumentos exconventos de Santo Domingo en Yanguitlán, el de San Juan Bautista en Coixtlahuaca y de San Pedro y San Pablo en Tepozcolula. En muchos de estos templos se conservan todavía imágenes de devoción y retablos de muy buena factura. Inclusive algunas de estas obras fueron realizadas por los primeros artistas europeos que llegaron a la Nueva España, como fue el caso de Simón de Pereins, que es un artista, un pintor que venía de Flandes, y de Andrés de Concha, que sabemos que provenía de la ciudad de Sevilla. Ejemplo de ello es el retablo mayor de la iglesia de Yanguitlán, que contiene pinturas realizadas por la mano de Andrés de Concha y las cuales en el siglo XVIII fueron integradas al retablo salomónico que vemos actualmente, y que era una práctica muy común el cambiar las pinturas de un retablo anterior a uno de nueva factura. Bueno, aquí les trajimos una fotografía de este retablo. En esta misma ruta, en la Mixteca Alta, se ubica la iglesia de Santa María Cuquila, San Miguel Achutla, el exconvento de Santa María de la Asunción de Tlaxiaco y el exconvento de San Miguel Tequextipec y la iglesia de Santa María de Tiltepec, donde encontramos sobre todo un trabajo muy importante en las portadas de relieve en piedra. También han quedado restos de obras civiles, como son los acueductos de Villa Etla, el de San Felipe, que abastecía la ciudad de Oaxaca, y el gran acueducto que se construyó en la población de Yanguitlán, en la Mixteca. También hay que mencionar que en muchas de las comunidades se conservan los archivos de cabildos, es decir, los archivos municipales, y también hay archivos parroquiales importantes en donde hay joyas para el trabajo de investigación, como actas, contratos de obra, libros eclesiásticos, documentos pictográficos, herencias, mapas de linderos, de tenencia de tierra, y que todavía están escritos en las lenguas originarias, y que muchos de ellos inclusive tienen dibujos o tienen elementos pictográficos. Un ejemplo es el libro de coro, el libro gradual de Soyaltepec. Bueno, también por otro lado, Oaxaca es muy conocida precisamente por su riqueza de arte barroco. Oaxaca tiene una diversidad de obras arquitectónicas barrocas de los siglos XVII y XVIII. Un ejemplo es la Catedral de Oaxaca, dedicada a la Virgen de la Asunción, en donde podemos ver en su fachada principal un relieve de la Virgen en el momento que está ascendiendo a los cielos y rodeada por los apóstoles. También en Oaxaca se encuentra el Templo de San Francisco, la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad y el Templo de San Agustín. Y bueno, en estos ejemplos apreciamos el trabajo característico de la región de Cantería en sus relieves. Ustedes saben que antes de la independencia Oaxaca se le llamaba Antequera, ese era su nombre en el momento virreinal, y se le decía la Verde Antequera precisamente por sus monumentos arquitectónicos realizados en cantera de este color,
y que los yacimientos de cantera se encuentran cerca de la ciudad capital. Precisamente en Magdalena Pasco encontramos un yacimiento importante de esta cantera que sirvió para la construcción de todos estos edificios. Ahora bien, también encontramos ejemplos interesantes en lo que es la Sierra Norte de arte novohispano, porque en la Sierra Norte hubo una importante tradición de escultores y ensambladores. Una muestra es la iglesia de Ixtlán, que aún conserva sus retablos. Son retablos que tienen pintura y tienen un tallado importante y están sobredorados. También encontramos algunas de las imágenes talladas, estofadas y policromadas. También hay que mencionar la iglesia de San Jerónimo Tlacochaguaya, que está totalmente pintada en su interior, con motivos florales y rocallas muy típicos del arte del siglo XVIII, donde también podemos encontrar ángeles y algunos otros ornamentos. Y además en esta iglesia aún se conservan los retablos, algunos retablos del siglo XVIII y también el órgano del siglo XVIII, y que fue restaurado, está totalmente ornamentado, tiene pinturas tanto en las flautas como en todo el mueble, y sigue funcionando, y actualmente se utiliza para algunas misas especiales o bien para conciertos. Entonces, este es también uno de las riquezas, los instrumentos musicales, en donde se necesitan musicólogos para poder estudiarlos y saber cuál es su funcionamiento y recobrar la música del periodo novohispano. Bueno, también Oaxaca ha sido cuna de reconocidos pintores de la época virreinal, y un ejemplo es precisamente Miguel de Cabrera, originario de Tlalixtac, y fue un artista muy reconocido en la Nueva España en el siglo XVIII. Y bueno, yo creo que seguramente la mayoría de ustedes han de haber visto obras de este importante artista oaxaqueño, y porque él realizó muchas copias de la Virgen de Guadalupe, de la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, inclusive guardando las proporciones y las medidas de la imagen original. Pero además él hizo tuvo una vasta producción artística de pintura religiosa, y uno de las pinturas más conocidas a nivel internacional es precisamente una pintura que hizo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en donde está en una biblioteca, y que seguramente todos ustedes en algún momento la han visto, inclusive en algunos de los billetes de la moneda se puede ver su efigie, ¿no? Y bueno, también no hay que olvidar que Oaxaca recibió influencias artísticas de otros importantes centros de producción artística en la época virreinal, como lo fueron Puebla y Guatemala. Y a su vez se sabe que las piezas oaxaqueñas se adquirían en otras ciudades distantes. Inclusive sabemos que esculturas religiosas llegaron a la ciudad de Antigua en Guatemala, o bien a la Ciudad de México o a la Puebla de Los Ángeles. Y también sabemos que artistas poblanos viajaron a la región de Oaxaca, sobre todo a la Mixteca Alta, y en varias poblaciones estuvieron realizando trabajos, pinturas, retablos, escultura, y de hecho tenemos en los documentos de las poblaciones los contratos de estos artistas que estuvieron trabajando en diferentes lugares. Pero además, también en la Sierra Norte y en algunos lugares, en la Mixteca también, tenemos muestras de importantes centros de producción de muebles.
muebles que eran de primera calidad, inclusive eran muebles tan apreciados que se vendían en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, pero que además se enviaban a Europa, que sabemos que se llegaron a vender en ciudades de España, precisamente por la gran calidad de estos muebles, en donde estuvieron hechos por mano indígena y que se fusionaron las imágenes procedentes de Europa con las imágenes de tradición indígena. Entonces, esto me da pie también a hablarles sobre la riqueza de las artes aplicadas y las artesanías y el patrimonio intangible. Efectivamente, hay la necesidad, apremia hacer estudios interdisciplinarios debido a la riqueza y la amplia variedad de la producción artesanal. Las artes aplicadas y la artesanía que continúan produciéndose con los mismos procesos del pasado, como la cerámica, la cestería, la ebanistería y sobre todo los textiles. Sabemos que en algunas poblaciones de Oaxaca todavía se siguen haciendo textiles utilizando el telar de pedal, estos grandes telares de madera que se usaron en Europa desde la Edad Media y se introdujeron después cuando hubo precisamente la llegada de los europeos al Nuevo Mundo y que se siguen utilizando en comunidades indígenas, como es el caso de Teotitlán del Valle, en donde todavía las fibras textiles se tiñen con diferentes colorantes del mundo vegetal y con pigmentos de diferentes minerales y que se siguen conservando todos estos procesos antiguos históricos. Y también hay que decir la gran producción de textiles hechos con el proceso de tejido de telar de cintura que proviene precisamente de la tradición mesoamericana y que sigue vigente en muchísimos de los pueblos y de las comunidades indígenas en Oaxaca. Debido a la complejidad y diversidad de todas estas manifestaciones culturales, para los trabajos de investigación hay que tomar en cuenta el patrimonio intangible, es decir, no nada más los objetos materiales, sino que también se han conservado, por ejemplo, las lenguas, los conocimientos ancestrales para la artesanía, para la agricultura, los relatos de tradición oral, la música, los cantos, los procesos técnicos para la escultura. Por ejemplo, un caso muy emblemático y único en el mundo es precisamente la escultura elaborada utilizando los rábanos y que se hace toda una feria y una festividad especial para hacer esculturas efímeras. Y se aprovecha precisamente la celebración de la Navidad para que todos los artesanos puedan mostrar su trabajo en esta noche de los rábanos, donde se hace una presentación tanto en el centro de Oaxaca como en la comunidad de Jojo. Y también, bueno, están las tradiciones en la danza, ustedes saben la mundialmente conocida Guelaguetza, en donde se muestran danzas de todas las regiones de Oaxaca. Y también hay otras costumbres, tradiciones que tienen que ver con las festividades religiosas, como de Semana Santa, las procesiones, las fiestas patronales, las mayordomías y, bueno, por ejemplo, las calendas, en donde se hacen también danzas y donde se hacen diferentes celebraciones y fiestas. Y bueno, Oaxaca, además de su riqueza proveniente de las culturas originarias en el mundo prehispánico y de todo el periodo virreinal, también tiene una riqueza cultural artística del siglo XIX. Hay que recordar que Oaxaca tuvo importantes caudillos que lucharon en el proceso de la independencia y también el Estado jugó un papel protagónico en la política y en la economía durante el siglo XIX. Oaxaca tuvo importantes haciendas agrícolas
No olvidemos precisamente que en Oaxaca fue la cuna de presidentes como Benito Juárez y Porfirio Díaz. Y esto se refleja en los edificios decimonónicos. Por ejemplo, tenemos el Teatro Macedonio Alcalá, que tiene un evidente estilo francés, y también la estación de tren de estilo ecléctico, en donde fue un punto importante precisamente de comercio, y el tren unía las principales ciudades en el siglo XIX precisamente para enviar distintos productos y recursos con los que contaba la producción en Oaxaca. Y bueno, también tenemos otros edificios del siglo XIX, como es la biblioteca, que es actualmente la Biblioteca Margarita Maza de Juárez, y el Paseo Juárez, en donde es un paseo arbolado, precisamente para encuentro público de la gente y social, y donde hay parques, y ahí se puede también ver, se puede apreciar la efigie del presidente Benito Juárez, que fue precisamente realizada por el escultor Eduardo Concha, y su pedestal tiene grecas que evocan precisamente a la arquitectura de Mitla. Tiene todas estas grecas que están hechas con pequeñas teselas donde se hacen figuras geométricas. Y bueno, también es importante decir que este tipo de monumentos nos habla de la idea que se tuvo en el finales del siglo XIX, de recobrar, precisamente revalorar todo el patrimonio indígena prehispánico. Y bueno, también es importante señalar el edificio de lo que fue el Instituto de Ciencias, en donde se aprecia una portada hecha en cantera clásica, con columnas, donde tiene un frontis triangular y tiene un entablamento, y está coronada precisamente con el águila nacional. Y bueno, actualmente este edificio le pertenece a la Universidad Autónoma del Estado, Benito Juárez, y esta es una de las facultades de la universidad. Bueno, también para nosotros es importante Oaxaca, precisamente porque tiene bibliotecas y repositorios documentales. Entonces, en Oaxaca tenemos diferentes bibliotecas, sobre todo para el campo de las humanidades, como es la Biblioteca Andrés Enestrosa o el Museo Biblioteca del Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, conocida por sus siglas como el IAGO, y por supuesto también la Biblioteca Estatal Margarita Maza de Juárez. Y bueno, también es importante mencionar todos los archivos para sobre todo para el estudio histórico. Tenemos la Ciudad de los Archivos, que contiene el Archivo Histórico del Estado de Oaxaca. Su documento más antiguo es de 1574. Pero además el Estado cuenta con un número de archivos fotográficos, por ejemplo, la Fototeca del Archivo General del Estado de Oaxaca, el archivo de la Fundación Cultural Bustamante Vasconcelos y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Y bueno, también hay una serie de archivos fotográficos que se encuentran en otras poblaciones, y algunos pertenecen a los municipios o bien están en colecciones privadas. Además hay que resaltar que también se cuenta con catálogos de historia musical, por ejemplo el archivo Juan de Córdoba y otros archivos musicales, como por ejemplo la colección de instrumentos musicales y el Museo Archivo de Santa Catarina. También destaca la antigua fábrica de tejidos de San Agustín Etla, que se estableció a finales del siglo XIX, después fue abandonada, ya dejó de usarse como fábrica,
y fue restaurada y ahora es el Centro de las Artes de San Agustín Etla. Y este lugar es muy importante por la enseñanza, es un centro de enseñanza y de producción y divulgación del arte. Cuenta con galerías en donde se muestra diferentes colecciones, exposiciones temporales, pero también tiene espacios para la danza, para diferentes muestras de coreografía o también para la música, se hacen conciertos y obras de teatro. Bueno, también Oaxaca es un punto importante para lo que es el arte contemporáneo y los museos. Sin duda Oaxaca tiene artistas muy reconocidos a nivel internacional como lo es el maestro Rufino Tamayo, el maestro Rodolfo Morales, el recién fallecido Francisco Toledo y el conocido Sergio Hernández, que han dejado una profunda impronta en la plástica internacional. Pero por ejemplo, tenemos que el maestro Rodolfo en su tierra natal, en Ocoyotlán de Morelos, él pintó los murales del Palacio Municipal y además restauró lo que fue el convento de Santo Domingo y actualmente hay salas de exposición para donde se muestra una colección permanente del maestro Morales y también tiene espacios para diferentes talleres y encuentros artísticos. Pero además Oaxaca sigue siendo semillero de creación y de nuevas propuestas artísticas, al igual que punto de encuentro para artistas actuales de diferentes latitudes. Continuamente hay ferias, foros de discusión, presentaciones y muestras de diferentes artistas en donde se necesita la labor de curadores, expertos en museos, museógrafos, diseñadores y críticos del arte. Solo por nombrar algunos, está la sala de exposiciones del exconvento de Santo Domingo en el Museo de las Culturas de Oaxaca. Tenemos también el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, tenemos la Calera para arte contemporáneo, el Museo de los Pintores Prehispánicos de México, Rufino Tamayo, y tenemos también el Museo de la Filactelia, entre otros sitios de muestras museográficas. También es importante resaltar que en Oaxaca hay un importante mercado del arte. Hay gran oferta de arte, tanto de pintores actuales como grandes pintores del pasado, y hay un público. Oaxaca tiene un público para las artes y hay un interés del extranjero por Oaxaca, entonces constantemente vienen personas de otros lados interesados precisamente y que favorecen las colaboraciones con instituciones de otros países. Bueno, finalmente quiero decirles que todos esta riqueza patrimonial son fortalezas para la investigación y formación de estudiantes. Además de los monumentos históricos y repositorios documentales, en Oaxaca hay corrientes culturales identificables, particularmente varias tendencias artísticas que encuentran fortaleza precisamente en estas distintas formas de diálogo con las tradiciones locales, tradicionales y mundiales. Es importante enfatizar que Oaxaca no es solo un lugar privilegiado para los estudios regionales, también lo es para los estudios de arte mundial por sus colecciones, bibliotecas y activa comunidad cultural. Además de lo anterior, la recia tradición comunitaria y la profusión de organizaciones de la sociedad civil otorgan un apoyo adicional a la formación de los jóvenes estudiantes e investigadores. Debido a la complejidad de la diversidad de los objetos de estudios, la investigación requiere un trabajo interdisciplinario
con la colaboración de diferentes especialistas como antropólogos, arqueólogos, musicólogos, filólogos, historiadores, epigrafistas, restauradores, entre otros. Asimismo, se tiene que hacer una labor continua de registro y clasificación en donde participan fotógrafos, dibujantes y especialistas en manejo de archivos y bases de datos. De manera independiente a las áreas de especialización de los investigadores adscritos a la sede, el Instituto de Investigaciones Estéticas de Oaxaca promueve proyectos transversales en los que convergen disciplinas como la arqueología, los estudios visuales, la historia material y técnica del arte, la historia del libro, la arquitectura y la historia global del arte. Y bueno, para finalizar, les muestro una fotografía del Jardín Etnobotánico, precisamente en donde se dan todos estos encuentros interdisciplinarios. Pues les agradezco muchísimo por su atención y de verdad nos gustaría que nos enviaran todos sus comentarios, dudas, preguntas, porque es de nuestro interés precisamente estimular una participación y entablar un diálogo con ustedes. Pues muchísimas gracias.